muchísimas gracias a todos por estar hoy con nosotros en este webinar organizado de la mano de Ionos y Elliot Cloud. Antes de todo, me llamo Mauro Garay, soy Account Director para Broadcom, como puedes ver detrás. Gestiono la relación comercial con los proveedores VCSP de Cloud en la región de Iberia. Y nada, tenemos preparados hoy una sesión muy interesante con dos grandes empresas, como puede ser Ionos y Elliot Cloud. Están los dos haciendo cosas muy interesantes en el mundo de nube privada. Y vamos a hablar sobre sus proyectos, sobre cómo se compaginan uno con el otro, sobre el cumplimiento normativo y la seguridad del dato en su negocio, la residencia, la soberanía del dato y temas del palo. Entonces, antes de comenzar, me gustaría comentaros brevemente que este seminario, pues tendremos una serie de puntos y demás, y podéis ir haciendo preguntas en la zona de preguntas que iremos respondiendo en la sesión de preguntas justo al final de la sesión. Y nada, muchísimas gracias otra vez. Empecemos con las presentaciones. Yo ya me he presentado. Por parte de Ionos tenemos a Julián Sanz, Specialist Product de Cloud privado para Ionos. Aparte de presentarte, Julián, ¿nos podrías por favor comentar qué ofrece Ionos en este respecto? Buenos días a todos. Me gustaría contaros un poco quién es Ionos, de dónde venimos, de lo que estamos haciendo y que entenderéis un poco el por qué hoy Ionos aquí. Ionos lleva muchos años ofreciendo todos los servicios de tanto cloud público como cloud privado, y con la relación de Broadcom y VMware tenemos dos iniciativas, una que es la de cloud privado, que es la que estamos hablando hoy, y hay otra serie de entornos dentro de la organización que siguen utilizando también la plataforma de VMware. Durante todos los años hemos construido una relación hasta el punto que en este momento somos Pinacle VSCP de Broadcom. Para haceros un poco la idea de números de quién es Ionos, tenemos 32 data centers a nivel mundial, tenemos 6 millones de clientes, por ejemplo, y a nivel de organización somos una organización europea. Esto nos va a venir muy bien después para cuando hablemos de soberanía del dato, etcétera, porque va a ser una de las claves, o es una de las claves a tener en cuenta cuando estamos hablando de que cada vez más se está hablando de la soberanía y el cómo vamos a tener que implementarla a nivel europeo. Estupendo, muchísimas gracias, Julián. Entonces, a continuación, tenemos de nuestro lado a Jorge Jiménez, Technical Account Manager de Elliot Cloud. Aparte de presentarte, como bien ha hecho Julián, nos puedes contar así amplios rasgos a qué se dedica Elliot Cloud, la propuesta de valor y por qué la nube privada de Ionos ha sido un importante aspecto en vuestros negocios, en vuestro business, etcétera. Hola, buenos días a todos. Soy Jorge Jiménez, pertenezco a Elliot Cloud, que es una empresa que ha desarrollado una plataforma low-code de software de IoT, ¿vale? Está orientada en diferentes industrias, ¿vale? Y desarrolla un modelo tanto para desplegarla en modo PaaS o en modo on-premise, ¿vale? Estas son particularidades que luego tienen que ver a la hora de elegir dónde desplegar. Aquí es donde entra seguramente la parte interesante de por qué el cloud privado nos puede venir bien o no. ¿Vale? Realmente la solución cubre toda la cadena de valor de una solución de IoT, desde la compilación y el almacenamiento seguro de los datos, tanto como su visualización, gestión de dispositivos, definición de flujo de negocio, integración con otros sistemas como pueden ser ERP, CRMs o incluso sistemas de producción ya existentes. ¿Vale? En ese sentido, yo estoy aquí como Technical Account Manager, por la parte que me ha tocado de implantar este tipo de soluciones, ¿vale? Aunque últimamente también estoy muy vinculado al desarrollo del producto, ¿vale? Lo cual me da mucha visibilidad de qué es lo que necesitamos, ¿vale? Y qué requisitos tenemos, ¿vale? Porque muchas de esas soluciones que queremos desarrollar, los requisitos de seguridad que vienen promovidos por la reglamentación europea, ¿no? Muchos de nuestros clientes vienen de concursos de administraciones públicas, ¿vale? Que queremos cumplir, y obviamente todo el mundo sabemos que
que hay las normativas que marcan estos pliegos, digamos, ¿vale? Son bastante potentes a nivel de gestión del dato, ¿vale? También tenemos proyectos de innovación, ¿vale?, en los que trabajamos y en los que, por supuesto, una de las premisas es la seguridad del dato y el asegurarnos que confidencialidad, soberanía y demás, que es una cosa a lo que nuestros clientes dan mucho, mucho valor, ¿vale? Y entonces, ¿qué pinta aquí el cloud privado de Ionos? Pues evidentemente a la hora de asegurarnos dónde están tus datos, quién los gestiona, tanto físicamente como en qué ubicación territorial y demás, hay pocas soluciones que te puedan, digamos, permitir eso, ¿vale? Y no solo eso, porque es que además necesitamos cumplir también con unos estándares de fiabilidad, seguridad, disponibilidad, ¿vale?, que en ese sentido también hemos encontrado en el cloud privado de Ionos algo que nos aporta también esa parte, ¿vale? Estupendo, muchísimas gracias, Jorge. Y ahora tocando un poco en el palo de la seguridad y el cumplimiento normativo, como he estado hablando, hoy hablaremos de algunos de los hechos reales con el tema del hardware, los entornos de datos que tuvieron en el pasado, sobre todo el valor que aporta Ionos de la mano de VMware by Broadcom, sobre todo en la transición de Dot Cloud a Ionos Private Cloud. Jorge, pregunta para ti. Otra vez, ¿nos podrías dar, por favor, tu opinión sobre la oferta de nube privada que os ofrece Grupo Ionos? Sobre todo, tocar en los beneficios que aporta a vuestra empresa y, sobre todo, entender qué tipo de diferencias aporta Ionos, sobre todo de otros proveedores, en lo que respecta la seguridad del dato y demás. Pues sí, continuando con lo que mencionaba antes, uno de los criterios que más miramos ahora es muchas veces la normativa y cómo se tratan los datos, y no solo los datos, sino la infraestructura en general, ¿vale? Podemos hacer una comparación con lo que nos llevaba a elegir antes, que muchas veces era, obviamente, el coste, eso por descontado, pero también muchas veces buscabas el que más características te ofrecía o te simplificaba un montón de cosas. Y claro, siguiendo con también lo que hemos comentado de al menos que sea fiable, que te permita escalar y demás. Pero ya hemos llegado a un punto en el que muchas veces lo que necesitas primero y lo que marca la elección va a ser cómo se tratan muchas veces el dato, la seguridad, la confidencialidad. En ese sentido, tienes que cumplir unas normativas. Podemos empezar a hablar de GDPR, de Esquema Nacional de Seguridad, normas ISO, tier de los data centers, etc. Juntas todo eso, ¿vale?, y al final encuentras ya muy poquitos candidatos que te cubran todas esas necesidades, ¿vale? Y aquí es donde también con la relación que tenemos con Ionos, ¿vale?, entonces conocemos el producto y las características a fondo, conocemos cómo trabajan, ¿vale?, y hemos encontrado que es una de las mejores alternativas que podemos utilizar. Estupendo, pues muchas gracias por tu respuesta, Jorge. Julián, te lanzo una pregunta similar a tu lado. ¿Podrías en amplios rasgos contarnos cómo Ionos proporciona estas soluciones de la nube soberana? Explicar en qué manera se diferencia Ionos de otros proveedores, sobre todo en la nube. Yo los conozco, pero me gustaría escucharlos de tu boca, especialmente en lo que respecta a seguridad y la soberanía del dato, la residencia y el compliance que lleva detrás. Y así un poco en general, ¿cómo garantiza Ionos el cumplimiento de las normas de seguridad en este tema tan importante? Pues es un tema candente en este momento, la verdad se ha dicho que la soberanía del dato cada vez más y la nube soberana, que empieza a oírse también, empieza a ser una petición, un movimiento que se está cada vez más funcionando en Europa. ¿Cómo podemos ser capaces de conseguirlo? Al final hay varios aspectos, son ubicaciones, que eso obligatoriamente tiene que estar en Europa para no cumplir la normativa, para no dejar la normativa. Hay una parte de jurisdicción.
en el cual nuestras sedes son europeas, con lo que para poder ser capaz de dar el servicio tenemos que cumplir una serie de normas, entre ellas GDPR, ISOs, etc. De esta manera, nosotros podemos garantizar dentro del entorno de nube privada de que cumplimos con todos los requerimientos a nivel normativo. La segunda parte, que también es importante, es la privacidad. Los datos son del cliente, pertenecen al cliente y están, aunque estén en nuestra nube, el cliente es el dueño y señor de todos los datos. O sea que la soberanía del dato también está garantizada. Y, por otro lado, todo el tema de certificación de seguridad, tanto en España, véase las normativas locales, como las normativas internacionales que afectan a Alemania, por ejemplo, CIS-5, etcétera. Y yo creo que personalmente, y esto es una opinión personal, yo creo que poco a poco, cada vez más, Europa va a forzar más a las compañías a cumplir una serie de estándares adicionales que se están viendo por ahí. NIS2 es uno de ellos que ya está ahí dando vueltas, que te va a obligar a que toda la cadena completa cumpla una serie de normativas. No me vale con que consiga una sola. Y ahí es donde estamos trabajando nosotros como yo. Cumplir, hacer cumplir o ser capaz de cumplir cualquier normativa que aparezca nueva. Estupendo. Pues mil gracias por la respuesta. En este caso, Julián, hablando del tema de la escalabilidad de la nube soberana, del incremento en la demanda y demás, mi pregunta es para ti, ¿cómo crees tú que IONOS va a poder albergar este crecimiento de demanda y siempre estando en compliance, cumpliendo las normativas de la Unión Europea en este tema? ¿Cómo va a poder albergar este crecimiento en demanda? La primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que IONOS, por ejemplo, es un miembro de Eurostat. O sea, nosotros estamos ya trabajando con la parte de normativa y estamos viendo las partes de normativa que se están trabajando. Con lo que nos podemos adelantar en algunos casos o preparar en algunos casos todo este tipo de normativa. La otra cosa es cómo nos podemos adaptar al crecimiento. La primera, teniendo muy claro de que podemos ser capaz de alojar todos estos datos en la organización. Y para ello, lo primero que hemos hecho es, hace ya unos cuantos años, diseñar un entorno que sea capaz de albergarlos todos. De tal manera que tenemos soluciones específicas para la parte de private cloud, como tenemos la capacidad de tener NFS, que puedan albergar montones de datos sin necesidad de utilizar, por ejemplo, la parte de VSAN. Tenemos otra serie de almacenamientos que también se pueden encadenar, como son Object Storage, para aquellas situaciones en las cuales necesitemos tener un dato que no es rabioso y que no necesita un gran acceso. Y además, lo más importante de todo es el diseño de la plataforma. O sea, las plataformas están diseñadas y pensadas para crecer y para tener unos niveles de crecimiento muy rápidos y muy sencillos. Y él lo sabe, pues añadir un nodo, añadir según qué situaciones, son 3 golpes de ratón y ser capaces de tenerlo en pocos minutos disponible. Igual que decimos esto, podemos hacer muchas cosas. Ten en cuenta que al final es un modo servicio. O sea, la nube pública la damos en modo servicio, que significa que nosotros nos hacemos cargo tanto del hardware como la capa de sistema operativo. Con lo que para Elliot es muy sencillo, porque lo único que tiene no tiene que aprender nueva tecnología, ya la conoce. Y la otra cosa importante que siempre hacemos es optimización de recursos. Buscamos las soluciones más innovadoras en el momento que siempre para poder dar una solución diferencial con respecto a lo que hace todo el mundo. Con lo que vamos a ser capaces de hacer conectividades específicas que no están dentro del producto de la nube privada de Broadcom. Vamos a tener capacidades de almacenamiento, etc. Vamos buscando aquellas piezas que le van faltando a los clientes cada vez que hablamos con ellos. Nos van contando que les gusta mucho el producto, pero que les falta algo. Buscamos esa manera y optimizar todo lo máximo de recursos posible.
Muchas gracias. Está claro que el valor que aportáis es latente, sobre todo por la parte de Elliot y por la parte de Ionos, pero también me gustaría saber por la parte de Broadcom, vosotros como VCSP Pinacles que sois, ¿qué tipo de valor os aporta Broadcom en este tipo de negocio? Broadcom nos aporta, la primera de todas, es una suite de producto completa que nos es capaz de dar tanto la capa de cómputo, que es la más, digamos, la más sencilla, a la capa de seguridad, que es la menos sencilla. De tal manera que somos capaces de dar una solución que el propio cliente se puede generar. Al final, el tema de seguridad cada vez más, antiguamente era ¿cómo explicarlo? Antiguamente se hacía teníamos un muro, si no podías pasar el muro lo intentaba poner cada vez más alto, pero ahora cada vez las superficies de ataque cada vez son más grandes. O sea, porque tenemos multicloud, la herramienta Private Cloud es perfecto para hacer multicloud, tener dos entornos, uno en local, otro en la nube, el cual me permita balancear en un momento dado, tener una alta disponibilidad o un cambio de cargas. Eso significa que necesitamos tejer, más que hacer un muro, es tejer una seguridad. Y ahí es donde Broadcom nos ofrece NSXT y nos ofrece un montón de productos, una serie de productos que nos van a ayudar mucho, tanto a nosotros como a los clientes, de ser capaces de montar ese tejido. Estupendo, muchas gracias, Julián. Y entonces, Julián, otra pregunta para ti, disculpa la insistencia, pero has mencionado el enfoque que tiene Ionos a la hora de optimizar los recursos. ¿Nos podrías explicar con un poco más de hincapié, de detalle, cómo trabaja Ionos con esos clientes, como puede ser Elliot Cloud, para poder garantizar una infraestructura en la nube, sobre todo rentable y escalable y eficiente? No hay problema. La primera parte, que es lo más importante, yo creo que al final trabajamos en un modelo basado en servicios. O sea, nosotros nos dedicamos a gestionar la plataforma de tal manera de que nos vamos a adaptar dependiendo cómo vaya el mercado o dependiendo cómo vayan las circunstancias. O sea, hace poco ha habido un cambio de licenciamiento, pues nos hemos adaptado de tal manera de que no le penalice al cliente justamente que el cambio de ese licenciamiento tenga más o menos costes. Ahí es lo que le ofrecemos al final, es un paquete cerrado en el cual el diseño ya está pensado para ser con alta disponibilidad. Tenemos diferentes data centers, con lo cual podría incluso llegar a pensar entre el poder disponer de plataformas de alta disponibilidad, el poder, cada vez que vemos una serie de cambios en el mercado o necesidades en el mercado, adaptamos nuestras necesidades internas. Buscando siempre la máxima eficacia, o sea, lo que buscamos es que la máxima eficacia en todos los tipos de modelos. Y una cosa importante que también hay que destacar es, además del diseño, es el soporte. O sea, tenemos un soporte local pensado para atender a todos los clientes que están en este país en concreto. O sea, que si yo necesito un soporte a nivel como necesita Elliot, pues va a encontrarse con unas personas que viven en España, que trabajan en España y que conocen muy bien el producto, además. Con lo que vamos a tener una capacidad muy rápida de gestión. Estupendo, gracias por la respuesta, Julián. Entonces, Jorge, en tu caso, o en el caso de Elliot, ¿cuán de fácil diríais que es para vosotros trabajar con Ionos a través de los gestores de cuentas dedicados que tenéis, de soporte y sobre todo servicios profesionales? Vale, si es fácil o no, la respuesta corta es sí, evidentemente. Vale. Porque además llevamos tiempo, como he dicho antes, de relación con ellos y los conocemos. Una cosa que siempre nos ha gustado y yo creo que ha caracterizado a Ionos es el soporte, el nivel de soporte que da, la calidad de soporte. Realmente es algo a destacar. Y eso en casi todos los productos que tienen, ¿vale? No digo todos porque no los conozco todos, ¿vale? Pero la experiencia es así de buena. Y yo creo que la fidelización muchas veces se gana más, o es un punto clave, ¿vale? Que es esa cercanía que tenemos. O sea, cualquier cuestión se te resuelve de una manera
muy cercana. Notas que realmente el que está en contacto contigo, ¿vale? Realmente entiende de lo que le estás preguntando, ¿vale? Incluso en los casos en los que, porque evidentemente hay cosas que tienen una profundidad mayor, ¿vale? Se escala hasta el nivel de los que realmente conocen la temática o la problemática que se está planteando en ese caso, ¿vale? Que creo que Julián ha comentado algo de el equipo al final conoce de todo el producto y te llevan hasta el punto donde lo necesitas, ¿vale? Incluso hemos tenido alguna situación en la que eso lo hemos experimentado, ¿vale? Y hemos terminado discutiendo de los problemas que nos hemos encontrado o mejoras que necesitamos con los que realmente lo llegan a poder tratar, ¿vale? Luego, como todo eso queda ya, dice, lo que son nuevas peticiones, pues ya queda en el equipo de Ionos, ¿vale? Y algunas se van implementando, unas antes que otras, pero sí es fácil trabajar con ellos, porque además también eso escuchan peticiones de necesidades que podamos tener. Entonces, en ese sentido, realmente que contentos. Estupendo, una delicia. Y ahora tocando el tema de la migración a la nube, Julián, en este caso, me gustaría saber cómo es el proceso que tenéis en vuestra casa Ionos, en cómo abarcáis y cómo encaráis la migración de un cliente a la nube privada. La verdad se ha dicho que gracias a Broadcom al final, o sea, esa es la realidad. Apropos tiene herramientas que nos están ayudando mucho y de una manera muy sencilla a realizar todos estos traspases desde un cloud privado a otro cloud privado, o sea, desde un on-premise, por ejemplo, a ser capaz de traer la carga al cloud privado. Herramientas como VSDA es las que nos están aportando un valor importante porque nos hacen la vida muy fácil tanto a nosotros como al cliente. O sea, el ser capaz de montar un pequeño appliance dentro de las infraestructuras de tal manera de que el cliente pueda migrar las máquinas nos está costando muy poco. Otra de las ventajas que se va a encontrar el cliente y es importante, es que todo está incluido. O sea, realmente al final, como decía antes, es el hardware, pero también está el licenciamiento. Y dentro de la parte de VSDA podemos encontrarnos situaciones en las cuales el cliente quiere jugar en según qué entornos y los va a poder contratar. O sea, la VSDA en migración, si no recuerdo mal, es gratuita, pero si quiero jugar en según qué tipo de situaciones, pues no acaba siendo gratuita. Pues tiene la disponibilidad en el panel para utilizarlas si lo necesita en un momento dado. O sea, que va a poder hacer cambios en su manera, en su arquitectura, en su propia arquitectura el cliente, dependiendo cómo quiera mover esas máquinas, pues se va a encontrar las herramientas siempre para poder hacerlo. Con lo cual como decía antes, las migraciones acaban siendo muy sencillas. Muchísimas gracias, Julián. Y Jorge, por vuestro lado, como usuario final en este caso, ¿vosotros qué valor veis, qué ventajas os ha aportado la nube privada de Ionos a la hora de poder dar servicio a vuestros clientes, vuestro negocio, etcétera? Pues en nuestro negocio, como comentaba al principio, hemos desarrollado una solución de software, ¿vale? Y está pensada para desplegarse en entornos cloud, basada en Kubernetes y una solución cloud native orientada exactamente a ese paradigma, digamos. Entonces, claro, a nuestros clientes les decimos que para que esa solución funcione bien necesitamos tener una infraestructura que te permita ese escalado, esa disponibilidad y demás. Y obviamente nosotros no la tenemos, ni tampoco la queremos tener, ¿vale? Porque realmente no es nuestro foco de negocio, es mantener infraestructuras. Entonces, en este sentido es donde nos apoyamos. Nosotros nos dedicamos a hacer lo que sabemos y debemos hacer, ¿vale? Y esta parte la delegamos en Ionos, ¿vale? Decimos, no, pues entonces la infraestructura va a un cloud privado en los casos, además, en los que
en los que los requisitos nos llevan ahí, ¿vale? Porque evidentemente también hay soluciones y clientes, ¿vale?, que despliegan en cualquier nube o incluso on-premise porque ellos tienen ya infraestructura. Perfecto, ¿vale? Pero sobre todo en los casos en los que hay que tomar o elegir, ¿vale?, nosotros siempre podemos sugerir el no encargarse de la infraestructura, sino el utilizar una infraestructura ya gestionada, como es un cloud privado, más el que conocemos y en el que nos sentimos cómodos, ¿vale?, es el de Ionos. El resto de cuestiones ya quedan muchas veces de mano del cliente final, ¿vale? Pero nosotros incluso tenemos servicios nuestros que los hemos llevado al cloud privado, simplemente porque ahí tenemos más seguridad, ¿vale?, a nivel de fiabilidad, de escalabilidad y de todo, ¿vale?, que si los tuviésemos en las instalaciones que podemos tener en cualquiera de nuestras sedes. Muchísimas gracias, Jorge. Entonces, ahora pivotando el tema de conversación de la parte de migración a la parte de la evolución de colaboración, de alianzas, etcétera, mi pregunta es, Julián, ¿cómo ha evolucionado vuestra relación de Ionos con Elliott Cloud, donde a priori, o sea, podía ser visto como un competidor? ¿Cómo con el tiempo se ha ido mejorando el tema y, sobre todo, qué factores hicieron que Ionos sea el socio ideal, por ejemplo, para jugadores como Elliott Cloud? Yo creo que el primer punto y el más importante diría que es cercanía. O sea, hemos sido capaces de escuchar sus necesidades, entender lo que estaban buscando y dar una solución que se ajustara directamente a lo que nos estaban pidiendo. Al final, esa cercanía no solo, como decía antes Jorge, no solo consiste en ofrecer un producto, sino también un servicio. Y ser capaz de dar un soporte que en el caso de que tengas una necesidad adicional que no está cubierto, pues escuchar e intentar llevarlo a lo mejor a producción o llevar una mejora del producto. O sea, al final los private cloud tienen su roadmap, están evolucionando. O sea, es un producto que lleva ya, yo diría, casi 5 años en el mercado, que ha ido evolucionando tal como han ido las peticiones de los clientes. Hemos evolucionado en el tipo de máquinas también porque nos lo piden los clientes, qué tipo de servidor necesitan o qué tipo de capacidad necesitan de cómputo y de llegar a sus proyectos o a ser capaces de llevar sus proyectos lo más rápidamente posible al mercado. Y la idea es que siempre hemos tenido, yo creo, con Elliott, es seguir creciendo juntos. Yo creo que al final ellos están creciendo con nosotros les ofrecemos un producto puntero, intentamos en todo lo posible siempre estar ahí y el que tengan una cercanía con todo, tanto el equipo de soporte como el equipo de ventas, como el equipo de preventa, les ayuda a ellos ir más fácilmente al mercado. Al final es un acompañamiento completo. Muchas gracias, Julián. Y por vuestro lado, Jorge, ¿qué os hizo decantaros por la parte de Ionos como VCSP Pinacle primario? Sé que has tocado sobre el tema antes, pero un poco por entender cómo cumplieron en temas servicios, con vuestros requisitos y expectativas. Pues sí, en ese sentido, eso con Ionos la relación es bastante cercana, incluso ahí vamos hablando de características nuevas, de productos que incluso probamos, ¿vale? En ese sentido sí que trabajamos con ellos bastante y el cloud privado lleva ya unos años, ¿vale? Comenzamos a usarlo desde hace ya también, no sé si, igual unos 4 años o así. Y hemos notado eso, esa descarga de costes de operación, por ejemplo. Esa es una ventaja que evidentemente nos descarga de tener personal capacitado
de tiempo, de la elección de hardware, por ejemplo, y el mantenimiento de hardware. Hay un montón de cuestiones detrás de no usar, digamos, ¿vale? Un cloud privado, ¿vale? A tenerlo, por ejemplo, en tus instalaciones o incluso otro tipo de soluciones que se puedan pensar, ¿vale? Que es que son inmensas. O sea, ventajas, la lista de ventajas frente a los inconvenientes, ¿vale? Son muy grandes. Y además el producto en sí, la gestión, no solamente dispones de ese cloud privado, sino la gestión es bastante sencilla. Comentó antes también, Julián, partes de que realmente es un servicio, no solamente es un cloud privado, sino es un servicio. ¿Vale? Y además con Broadcom, por suerte, tenemos personal que lleva trabajando desde hace también tiempo, con lo cual todo lo relacionado con el sistema de virtualización también es conocido. Digamos, el único así pasito en el que hemos tenido que trabajar un poco es en la parte de red, porque NSXT igual es una herramienta menos conocida, pero tampoco ha sido nada traumático. O sea que en ese sentido está bien. Estupendo, muchas gracias, Jorge. Te vuelvo a lanzar la pregunta a ti, sobre todo en temas de escalabilidad y flexibilidad. Nos gustaría saber, por favor, qué papel desempeñó la capacidad de Ionos para escalar y ofrecer soluciones flexibles de cara a IoT Cloud para, sobre todo, gestionar su negocio el día a día, un tema muy importante. Pues sí, igual hemos repetido ya varias veces lo de escalabilidad, ¿vale? Es normal. Tú buscas unas soluciones en la nube, ¿vale? Y en la nube pública casi la escalabilidad es infinita, aunque sabemos que no, ¿vale? Y igual dices, uno de los inconvenientes que igual podrías encontrar en un cloud privado es esa escalabilidad. Pero en este sentido no hemos encontrado tampoco límites. E incluso además, aparte de ser escalar, digamos que es flexible en el sentido de que nos ha permitido escalar de diferentes maneras. En algunas ocasiones hemos tenido que aumentar el número de nodos, ¿vale? Y realmente es fácil, 3 clics de ratón, ¿vale? Y tu clúster, ¿vale? Se ve incrementado en los nodos que quieras, lo cual funciona de maravilla. Pero luego otras veces ese balance de cargas muchas veces va cambiando con el tiempo dependiendo de las soluciones que vayas alojando y también hemos tenido que modificar el tipo de hardware que estábamos usando en el clúster. Y también ha sido realmente fácil. Hemos podido pasar de estar utilizando un modelo a usar otro, ¿vale? Y no hemos notado interrupción de servicio, ¿vale? Y realmente no te encargas de nada, solo dices, quiero pasar de aquí a aquí, ¿vale? Y la plataforma, ¿vale? Es capaz de hacerlo. Y luego también hay otra cuestión que también era un problema inicialmente, que es cuando realmente quieres crecer en almacenamiento. El almacenamiento en estas soluciones hiperconvergentes, que va ligado a los hosts, pues generaba problemas. Y aquí apareció una feature que terminaron implementando, que es la del almacenamiento externo en NFS, ¿vale? Que nos ha permitido ya liberarnos de esa restricción. En la medida que necesitamos más espacio, siempre podemos utilizarlo y además hacerlo crecer y decrecer a demanda. Con lo cual, ese tipo de cuestiones de escalabilidad han sido, o sea, no hemos notado diferencia con ninguno de los hiperescalares, por ejemplo, en los que la gente podría pensar que siempre te van a dar más. Además, nos hemos podido ajustar, porque claro, aquí, como todo tiene su coste. Entonces, una de las cuestiones es intentar siempre ajustar los recursos que estás utilizando para, evidentemente, pagar el coste que realmente necesitas. Exacto, y aparte podéis ofrecer un servicio mucho más granular a la hora para poder aportar ese valor añadido a los clientes, sobre todo dependiendo de la región en la que estés. Así que muchas gracias. Y tengo otra pregunta para ti, Jorge, sobre todo en la parte de la experiencia de cliente.
En términos de vuestra experiencia con Ionos, temas de optimización ya hemos hablado, de atención al cliente, pero me gustaría sobre todo saber cómo te permite esta colaboración centrarte más en vuestro día a día, en acercaros más al cliente, en ofrecer ese servicio más granular, sobre todo a los que están más cerca de vosotros. Pues la verdad que nosotros tenemos clientes de distintos tipos y cada uno tiene sus necesidades. Aunque como todo el mundo que tiene un producto piensa que ese producto tiene que cubrir las necesidades de todos sus clientes, luego evidentemente tienes clientes que son distintos, ¿vale? En ese sentido, cada uno tiene unos requisitos diferentes y en algunos casos hemos tenido que pedirles a Ionos, ¿vale?, soporte para realizar algunas cosas que igual no vienen de caja o que nos facilitasen. Como en el caso, por ejemplo, de una migración de un cloud que había on-premise al cloud privado, en el que había que migrar una cantidad ingente de datos, y en las que pusieron a disposición herramientas para poder realizarlas y ganando pues entre más de 10 veces o incluso 20, no recuerdo ahora la estimación, pero fue algo abismal, algo que nos hubiese podido llevar cuestión de igual hablar de mes o meses a hacerlo en días. Con lo cual, en ese sentido, es algo a valorar. Luego también hemos tenido cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la red. También muchas de las cosas que diferencian las soluciones que presentamos es cómo se conectan muchas veces a esa ingesta de datos, ese tratamiento de datos, los orígenes de donde los reciben o dónde deben ponerlos a disposición. Y ahí entran unas cuestiones cuestiones de túneles y otro tipo de situaciones en las que nos hemos encontrado a veces algún problema, ¿vale? Igual y en la que también la respuesta ha sido muy satisfactoria con el soporte de Ionos, ¿vale? Estupendo. Muchísimas gracias, Jorge. Entonces, os pregunto a los dos, visión del futuro. Julián, te he visto ahí un poco callado un ratito. Me gustaría saber, de cara al futuro, hacia dónde van a evolucionar los cloud privados. ¿Dónde creéis que van a ir? Vamos a ver, esto es todos los analistas dicen una cosa, que es que los cloud privados van a ser una realidad cada vez más. En la Unión Europea cada vez más, además, adicionalmente, por temas normativos. Y que vamos a tener, la idea va a ser multicloud. O sea, vamos a tener múltiples puntos en los cuales vamos a tener que gestionar esos puntos. Para mí la realidad al final esta semana se ha visto. O sea, un solo proveedor es capaz de tumbar todo el mundo porque no tengo una capacidad, aunque tengo zonas de disponibilidad, tengo un montón de cosas. Con lo que los clientes cada vez más se van a tener que pensar cómo proteger esa información. Y hay otra parte que es importante, que es la privacidad del dato. O sea, si estamos hablando de privacidades de datos, necesitaremos de alguna manera garantizar que ese dato está en una plataforma que me cumple al máximo todos los requerimientos. Y ahí es donde vemos también la evolución del cloud privado, en el cual el cliente va a tener dos maneras de trabajar. Una que es mis datos muy sensibles y mis datos, digamos, que tengan un nivel alto de protección, como temas médicos, etcétera, van a estar en clouds privados, y todo el resto de aplicaciones y situaciones que ya no son de nivel tan alto, pues lo voy a hacer correr en un cloud público, lo voy a hacer correr en cualquier sitio y voy a interconectar los dos, ¿vale? Eso es justamente lo que estamos viendo en este momento. O sea, y cada vez más los clientes se acercan más hablando de private cloud, cada vez más empiezan a hablar de que ya tengo esto, pero quiero hacer algo. Y yo creo que esta semana, por ejemplo, ha sido un claro ejemplo de lo que pasa cuando solo me confío en un proveedor. Entonces, tener múltiples proveedores va a ser, yo creo, cada vez más la norma. Y nos olvidamos de un pequeño detalle, que es la inteligencia artificial. ¿Qué hago con una serie de datos que no quiero que salgan al mundo exterior? Pero yo quiero jugar con la inteligencia artificial. ¿Dónde voy a tener que tenerlos? ¿O cómo los voy a tener que gestionar? Y aquí Private Cloud es también otra solución.
va a ser una solución que poco a poco cada vez se va más a implantar. Muy buena respuesta, muchísimas gracias, Julián. Entonces, Jorge, un poco así por ahondar más en el tema, ¿cómo crees que evolucionará vuestra relación, colaboración con Ionos para seguir apoyando el crecimiento de Elliott Cloud? Pues al final todo gira alrededor del dato, ¿vale? De las regulaciones y de esa protección y esa privacidad que se le queda al dato. En ese sentido va a jugar un rol importantísimo. Entonces, debemos seguir encontrando proveedores que nos ofrezcan cloud que cumplan todo ese tipo de normativas. Como comentaba Julián al principio, están por llegar, se están creando nuevas regulaciones, ¿no? Van a salir más y más, y nuestros clientes, muchos están ligados a esos requisitos. Con lo cual, una de las cosas que vamos a seguir necesitando fundamentalmente es eso, ¿vale? Y aparte, porque eso la normativa europea lo va a realmente imponer en muchos casos, y también simplemente porque es una necesidad lógica de los clientes cada día más. O sea, está claro que tu información no sabes muchas veces dónde puede terminar, ¿vale? Y si te quieres asegurar que no sale de tu país, incluso hablando físicamente, ¿vale? O incluso qué gente trabaja con esa infraestructura, ¿vale? Porque muchas veces tú dices, vale, yo tengo esto, me dicen, sí, está en esta zona, pero ¿quién me asegura que una persona de tal país, de otro continente, no es el que está accediendo a esos datos para hacer lo que sea, cualquier labor de operación? Que ese es otro tema del que hablar largo y tendido, porque la normativa no solo aplica muchas veces a lo que es digamos, la geografía, sino a la empresa, ¿vale? Que te está dando los servicios y a nivel de localización. Y hay cosas, zonas un poco grises en ese sentido, ¿vale? Eso por la parte de tratamiento del dato. Y luego ya por funcionalidades y características, pues se van incorporando y muchas de ellas de las que nosotros vamos a querer, tienen que estar relacionadas con cómo evoluciona digamos, el software y los despliegues en la nube, ¿vale? Las soluciones cada vez son siempre más, lo que decíamos en ese paradigma Cloud Native, basado en Kubernetes, y entonces todo lo que esté relacionado a ese mundo, seguro, ¿vale? Que será bienvenido. Estupendo. Muchísimas gracias, Jorge. Yo, por mi lado, las preguntas se han acabado. Justamente tenemos 15 minutos para cualquier preguntas, ruegos que podáis tener y para poder aquí tratar en vivo. Y nada, daros las gracias a vos, a Julián y a Jorge por vuestro tiempo hoy. Muchísimas gracias por vuestra colaboración y el ejemplo que dais. Y nada, a ver qué nos preguntan y qué podemos responder. Bueno, parece que no hay ninguna pregunta. Por mi lado ya me he quedado seco. Entonces, daros las gracias otra vez a Julián y a vosotros, al equipo de Ionos por organizar todo este evento y muchísimas gracias por vuestro tiempo y a todos los participantes. Y nada, espero veros pronto en otro webinar. Y nada, que tengáis una gran semana. Pues muchas gracias a todos también de nuestra parte. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente.